La Jonial. Queridos misioneros, hoy celebramos un día muy especial, donde como comunidad de fe, Dios nos impulsa a orar en la animación misionera de cada uno de los niños y adolescentes de nuestro país y del mundo entero. Venezuela es y ha sido una nación llena de gracia y de presencia misionera que se refleja en el rostro alegre de cada uno de estos misioneros que hacen vida en la obra de la infancia y adolescencia misionera, siendo testigos del llamado que Dios les ha hecho como bautizados. Con esta Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera, queremos también responder al llamado de Dios a ser testigos y sobre todo profetas en medio de una realidad herida y sufriente. Cada niño, adolescente y animador misionero le ofrecen al pueblo una mano amiga y generosa con el deseo de ser cada día más hermano. También este año hemos estado meditando y reflexionando en la vida de Paulina Jericó, quien con su testimonio de vida nos sigue impulsando al encuentro real con Jesús en el otro. Por su intercesión, sigamos pidiéndole que podamos ser verdaderos testigos de la misión que se nos ha encomendado. Dispongamos de nuestro corazón para participar y celebrar juntos de esta Eucaristía. Recibamos al presbítero Ítalo Vivas, quien presidirá esta celebración. Con gozo y alegría nos colocamos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestras vidas esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy, cuando celebramos esta actividad, dándole gracias a Dios por nuestra vida, pedimos al Señor que nos renueve ese espíritu de misionero para que podamos transmitir con fe viva el amor de Cristo. Vamos a reconocer ante Dios que somos pecadores. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo,
Oremos. Dios Todopoderoso, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Les invito a escuchar con atención. Pueden sentarse. Dios llama a cada uno de sus hijos incluso antes de formarnos en el vientre materno. Nos capacita e indica el camino para descubrir nuestra misión en la tierra y bajo su gracia ayuda a poder cumplir este proyecto que Él nos ha encomendado. A pesar de las dificultades que en el camino se puedan presentar, será Él mismo quien guiará y fortalecerá para llegar a feliz término esa misión. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, es Dios mismo quien habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra quien anuncia la buena nueva. Escuchemos pues atentamente la palabra de Dios que nos guía y nos da fuerza para conocer y afianzar nuestra labor como misioneros. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en la ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses.
sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agazar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: «Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor». Entonces Natán le dijo a David: «Ese hombre eres tú. Por eso te manda a decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de su casa, pues me ha despreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita y de hacerla su mujer. Yo haré que de su propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a sus mujeres ante tus ojos y se las daré al otro que dormirá con ellas. En pleno día tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y la luz del sol». David dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Natán le respondió: «Señor, el Señor te perdona tu pecado. No morirás por haber despreciado al Señor con lo que has hecho. El hijo que te había nacido morirá». Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño, que la esposa de Urías le había dado a David. Este perdió a Dios por el niño. Hizo ayudarnos riguroso y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuelve tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tus alabanzas. Crea en mí, Señor, un corazón puro.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vayan a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bien. Amados hermanos, en Cristo, ustedes los privilegiados del Señor. Y digo los privilegiados porque ustedes saben que en la misma Sagrada Escritura es el Señor que nos dice a nosotros: dejen que los niños se acerquen, porque de ellos es el reino de los cielos. Exacto. Y de todos los que son como niños también. Por eso la infancia misionera tiene un papel protagónico dentro de la iglesia. Y hoy a todos nuestros hermanos que ven y siguen esta Eucaristía a través de los distintos canales de YouTube, Facebook, también podemos nosotros decirles a nuestros hermanos que la palabra también nos toca a nosotros, porque no solo a los niños, Jesús compara a los niños, pero también nos habla a nosotros, decir, y de los que son como niños, ¿sí? De los que se hacen como niños, también ese es el reino de los cielos. Y fíjense algo muy importante, que en todas nuestras parroquias estamos invitados a comenzar el trabajo de la infancia y adolescencia misionera, que tiene un carácter o un orden pontificio, es decir, es la obra del Papa directamente, es una obra que lleva su santidad, a la cual le han prestado mucha atención, porque es allí donde se va formando el ser, el cristiano, el de hoy, se va formando dentro de la infancia y adolescencia misionera, que tienen una etapa, y en cada etapa nos enseña el valor fundamental que es poder nosotros hacernos amigos de Jesús. Debemos vivir como amigos de Jesús. Esa es la importancia. Y todos aquellos, San Francisco Javier, hoy la santa que con mucho respeto y cariño nombramos o vemos o nos dejamos guiar también por ella, Paula Yaricó, tuvo un papel protagónico, porque cuenta la leyenda de Paula Yaricó que aunque nunca fue a un lugar de misión, fue nombrada patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque su corazón estuvo dedicado precisamente a las misiones. Uno, en la oración. Los niños deben ser orantes. Y la oración de los niños es escuchada directamente por Papá Dios. Por eso, aun cuando a veces papá, mamá no tienen esa fe tan firme, los niños deben enseñarnos a nosotros por medio de la oración a que nosotros podamos acercarnos cada día más a Dios, y la palabra que ustedes transmiten a través de la oración es escuchada por Dios.
¿sí? Entonces, hoy celebramos precisamente en esta actividad ese amor que Dios ha tenido para con ustedes, lo de la infancia y adolescencia misionera. Tanto así que le ha nombrado mentores, le ha nombrado personas para que estén al cuidado de la infancia misionera. Y además, desde aquí podríamos nosotros comenzar a hacer un llamado a todos los líderes misioneros a que nos dispongamos al trabajo formativo de estos niños que forman parte de la misión, y una misión muy activa. Ya hacía referencia hace 6 años, donde iba un grupo de la infancia misionera a un pueblito de Caldera. Por allá todavía hay las grabaciones donde esos niños con un espíritu lleno de la gracia de Dios incluso enseñaban a tantas personas por qué la importancia de la oración y de la fe. Yo me acuerdo de algunos niños todavía. Sofía, sobrina de nuestra hermana Rosa Navas, ¿sí? Hablaba con firmeza del espíritu que debe tener un verdadero y auténtico cristiano. Todos nosotros como cristianos, como bautizados, debemos comenzar a anunciar el Evangelio de Cristo, pero anunciarlo más que con palabras, por nuestra actitud. Por eso es que un joven o un niño de la adolescencia y infancia misionera debe tener en cuenta algunos aspectos. Primero, el ejemplo o el testimonio comienza desde la casa. Eso es lo primero que debe aprender un niño de la infancia misionera. El ejemplo comienza desde con la ayuda a los padres desde la casa. ¿Sí? Un verdadero misionero es aquel que mantiene todo en orden. ¿Sí? La misma palabra nos lleva a decir a nosotros, cuida del orden y el orden cuidará de ti. ¿Sí? Entonces, un verdadero misionero es aquel que cumple con sus deberes. Ustedes han escuchado muchas veces que cuando el Estado quiere hablar de los derechos del niño, dice, todo niño tiene derecho, ¿verdad? Derecho a la recreación, derecho a jugar, tiene derecho a estudiar, tiene derecho, el Estado nos habla de los derechos, pero ¿cuándo será que el Estado comienza a hablar de los deberes? ¿Sí? Un niño tiene derecho, pero también tiene deberes. Por ejemplo, un niño que no cumple con su obligación de doblar su ropa, no tiene derecho a jugar. ¿Sabían ustedes eso? Un niño que no mantiene su casa ordenada no tiene derecho a la recreación, porque si uno transgrede los deberes, automáticamente pierde sus derechos. Eso lo recita la Constitución Nacional, eso lo recita las Sagradas Escrituras y así sucesivamente. En el Decálogo, en los 10 mandamientos nos lo dice: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu alma. Amarás a Dios. ¿Sí? Eso nos da a nosotros el pensar en que si yo amo a Dios es porque he amado primero a mi hermano, a mi prójimo. La misma palabra dice que nadie puede amar a Dios sin haber amado a su prójimo. Y amar al prójimo es ayudarle en sus necesidades. ¿O debemos o no debemos ayudar en las necesidades a los demás? Sí, pero mamá también está necesitada en la casa, necesitada de que usted le ayude a lavar los corotos, necesitada de que usted haga los oficios, de que usted vaya a la casa. Mamá también está necesitada. ¿O no? ¿Sí o no, Heisy? ¿Ah? Heisy, ¿qué dice usted de eso? De lo que está diciendo el padre. A ver, la prima de Heisy, ¿qué dice usted de eso? Sofía, ¿qué dice Sofía acerca de eso? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Ah? A ver, ¿quién más? ¿Dónde está mi amigo Freddy? Freddy, ¿sí o no? ¿Debemos o no debemos ayudar en la casa? ¿Sí? ¿Qué dice Angelito? ¿Ah? ¿Debemos o no debemos ayudar? Y sin rabia de paso, ¿verdad? A ver, aquí, ¿qué dicen ustedes acerca de eso?
¿Debemos o no debemos? Un misionero verdadero, auténtico, no es aquel que presta toda la ayuda necesaria a sus padres, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, hablar de todo esto es precisamente pensar en lo que nos dice hoy la primera lectura. Ustedes recuerdan la primera lectura, ¿verdad? Samuel que le dice a través de aquel hombre que le profetizó al pobre David, le dijo: mira, había un hombre rico, tenía ganado, tenía ovejas, tenía de todo, y había también un pobre que tenía una ovejita, quería mucho a la ovejita porque era parte de la familia. Y llegó aquel hombre rico para agasajar a su amigo que venían a visitarle, se apoderó de la ovejita del hombre pobre. ¿Sí? Parecido con la realidad, que estamos enfrentando hoy nosotros los venezolanos. Escuchen bien, hermanito, eso de quitarle lo que otro tiene, que se ha ganado con tanto esfuerzo, eso es robar. Escuchen, eso que decimos a veces, no hay que quitarle a aquel que tiene, porque yo soy pobre, pero que aquel que tiene es porque se esmeró, se esforzó, trabajó para tenerlo. Eso es robar. ¿O usted dice que no es robar? ¿Es robar o no es robar? Al que se apropia de aquello que no ha trabajado es robar. Eso que a la gente le gusta tanto invadir, ¿verdad? Invadir y quitarle las cosas a otros, eso es robar. Entonces, ustedes como niños de la infancia misionera deben primero pensar que Dios está mirándonos siempre y a Dios no le podemos engañar. ¿Sí? Porque a veces somos muy buenos para salir afuera, hablarle a la gente, pero adentro no hacemos nada. ¿Sí? Luego se nos habla en el Evangelio de otra cosa muy importante. Eso lo entendieron todos los que son discípulos, apóstoles del Señor, discípulos y misioneros lo han entendido. Jesús nos ofrece seguridad. Repita conmigo: Jesús nos ofrece seguridad. Si yo ando con Cristo, no hay nada que temer. Si yo ando con Cristo, no hay nada que temer. Porque Cristo nos va a conducir siempre hacia una fuente tranquila, a un lugar seguro. Y yo les explicaba a ustedes el signo teológico, lo que significa la barca, lo que significa todo eso, ustedes dirían: entendemos mejor. Siempre que uno se monta en un barco, uno corre. ¿Qué corre? Peligro. Bueno, a menos que el barco esté en tierra firme, ¿verdad? Pero si usted va en un barco, usted va a montar una barquita y se adentra hacia el mar. Una vez que usted deja la orilla, comienza a correr peligro. ¿Por qué? Porque si la banca se hunde, nos podemos ahogar. Más si no sabemos nadar, ¿verdad? Y corremos muchos peligros en el agua. Pues, hermanitos, la barca es nuestra vida. ¿Y cómo es una barca en el agua? ¿Será que una barca es tranquila en el agua? ¿Una barca es tranquila o estable en el agua? ¿Qué pasa cuando yo me monto en una barca? La barca comienza a tambalear. Nuestra vida a veces tambalea. Y si se encrespa la mar, ¿qué pasa? Se puede hundir la barca y los discípulos se atemorizaron porque el mar se encrespó. Nuestra vida a veces también se vuelve o se torna difícil. Nosotros los venezolanos sabemos lo que es estar en una situación con la barca y casi el agua al... ¿Sí o no? Uy, cuánto sacrificio nos hace papá y mamá para que ustedes por lo menos tengan lo que medianamente pueden tener. Y debemos darle gracias porque hay otros niños que no tienen nada. Hay niños que no tienen papá, hay niños que no tienen mamá, hay niños que no tienen nada. Y muchas veces nosotros no hemos pensado en eso.
en los niños que no tienen nada. Hay niños que no tienen nada. Hay niños que tienen muchos juguetes, ¿verdad, Leomari? Hay muchos niños que tienen juguetes, bastantes juguetes, Leomari. Y hay unos niños que son tan pobres que no tienen nada. Debemos pensar en los niños que no tienen nada. Pues Jesús iba en la barca, y a pesar de que Jesús iba en la barca, los discípulos tenían miedo. Muchas veces nosotros en la iglesia vamos con Jesús, pero todo lo que hacemos lo hacemos con miedo. Y cuando comienza a tambalear nuestra barca, a encresparse la mar, ¿qué pasa? Comenzamos nosotros a gritar: Jesús, Jesús, nos hundimos, auxilio, Jesús. Y el pobre Jesús se despierta, Dios se despierta, no es que estaba dormido, sino que estaba viendo qué hacíamos nosotros, ¿verdad? Con nuestra fe. Porque Jesús en realidad nunca duerme. Jesús descansa, nunca duerme. ¿Y qué pasó? Se paró Jesús y dice: ¿por qué tienen miedo? No tenemos que tener miedo. Si Jesús está con nosotros, no podemos tener miedo. Los niños deben ser muy fuertes y debemos nosotros enfrentar las adversidades para que Dios nos diga: mire, estos son mis valientes. Y enseguida el Señor se levantó, se dispuso y reprendió el mar. Le dijo: calla, enmudece, le dijo al viento. Y automáticamente todo volvió a la calma. Fíjense, Dios quiere que nosotros estemos en calma. A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, Dios quiere que nosotros estemos en calma. Y allí es donde nosotros muchas veces decimos: gracias, Papá Dios. Te desconocemos muchas veces, desconocemos tu poder, porque no dialogamos contigo. Y Jesús nos muestra a nosotros un lugar seguro. Pidámosle pues al Señor que este día tan especial sea bendiciones para todos ustedes y la infancia misionera. A Cristo sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. De pie, todos vamos ahora